Bienvenidos nuevamente a un video más sobre la clase de Derecho Internacional Privado. Vamos a hablar en este video y vamos a evacuar diapositivas en este video que tienen que ver con los principios modernos del Derecho Internacional Privado. Como bien les había explicado, los principios que existen en el Derecho Internacional Privado son bastante amplios. A nivel de maestría en Derecho Internacional Privado es una clase entera, sino dos, dependiendo de el lugar donde usted saque esta maestría. Entonces nos vamos a enfocar única y exclusivamente no en que estos sean los más nuevos, sino que estos son los que en modernidad nosotros utilizamos dentro del Derecho Internacional Privado. Vamos entonces a compartir las diapositivas para que podamos evacuar las mismas y podamos visualizar la plática que vamos a tener. Iniciamos siempre con la diapositiva que nos comenta sobre nuestra clase. Nuestra clase es una maestría dentro de la maestría en Política Exterior y Diplomacia, y nuestra clase es Derecho Internacional Privado. Justamente por eso es que vamos a platicar sobre esos principios de Derecho Internacional Privado. Iniciamos diciendo que hay principios que son generales y hay otros que los conocemos como criterios de definición. Uno es jurisdiccional y otro es procedimiento, que muchos de los juristas, inclusive dentro de las diapositivas, ustedes van a ver que nosotros les denominamos competencia. ¿Sí? Entonces uno es jurisdicción y el otro es competencia. Hay dentro de este primer video vamos a evacuar hasta donde dice procedimiento general, y en el siguiente video vamos a hablar acerca de cuál es la ley de la cual nosotros podemos escoger para aplicarla a un caso. Vamos a empezar entonces con esos principios generales. El primer principio general es uno que en latín lo conocemos como bona fides. Bona fides lo que significa es buena fe. Esa es justamente lo que significa bona fides, es buena fe. En las personas que han ejercido dentro de Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia y otros estados similares que son del sistema anglosajón, algo que ustedes ya han visto, el sistema normativo externo coercitivo occidental común. Ellos tienen una figura que inclusive la han dejado como bona fide, pero sin la S. Entonces, usted va a escuchar muchas veces en películas que hablan acerca de temas de derecho que dicen bona fide. ¿Sí? Entonces, eso justamente lo que significa es bona fides, que en realidad lo que significa es la buena fe que nosotros tenemos que tener. ¿Qué es la buena fe en realidad? La buena fe lo que significa es que nosotros tenemos que ser honrados, que nosotros tenemos que actuar y hablar con la verdad o con lo cierto. Y otra de las cosas es la rectitud de nuestro comportamiento. Es decir, que no solo es que yo voy a decir que lo voy a hacer, sino que tengo que ser recto en cómo yo lo hago. ¿Sí? Tengo que ser honrado en cómo yo actúo durante yo hago esa cosa que voy a hacer. O tengo también que tener esa honradez de decir yo no voy a hacer algo. ¿Sí? Yo voy a dejar de hacer algo, eso es parte del contrato, como por ejemplo cuando nosotros decimos yo solo voy a trabajar con, por ejemplo, UDH, y como yo trabajo con UDH, pues entonces me excluyo de trabajar con tal vez otra universidad, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es de no hacer. Entonces, hacer o no hacer también es un comportamiento, y yo tengo que decirle a UDH, sí, yo no voy a trabajar, digamos que eso sea el caso, yo no voy a trabajar con otra universidad. Y al hacer eso, pues yo tengo que ser recta al no trabajar con otra universidad, al no aceptar ya sea una cátedra o quizás una consultoría con otra universidad, especialmente cuando es en temas que ya a mí me están pagando en UDH por hacer. Eso se da bastante en otros países donde las universidades son altamente competitivas, y cuando adquieren a un profesor que es de alto prestigio, una de las cosas que le dicen es usted solo puede ser nuestro profesor. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas nosotros lo vemos en otras jurisdicciones, en casi toda Europa hacen eso. Uno de mis profesores, por ejemplo, Alberto Alemano era un profesor que daba clases en las Sorbonas, y él tuvo que pedir un permiso especial para ir a dar una clase a la Universidad de Georgetown. Entonces la Sorbona se reunió el decano de él con
cuerpo de docentes y decidieron que sí era una buena idea que él fuera a dar clases en Estados Unidos, que solo podía hacerlo por 6 meses, que si quería volver a hacerlo tenía que pedir otro permiso nuevo. O sea que esto es parte de la buena fe. Él no solo fue y dijo, hey, yo quisiera trabajar en Estados Unidos y entonces voy a buscar la manera de hacerlo por medio de tomando provecho de que yo doy clases en las Sorbonas, sino que no fue así, sino que la Universidad de Georgetown lo contactó a él y así fue como él recibió esa oferta y él de buena fe fue y la presentó a su decano y el decano y el presidente de la universidad, así como el cuerpo de docentes, tuvieron que hacer una votación para ver si se le dejaba o no se le dejaba ir a dar clases a la Universidad de Georgetown. Otra de las cosas que sucede también con esto de la buena fe es, por ejemplo, cuando tenemos, siempre dentro del mismo ejemplo de los catedráticos, cuando tenemos dentro de Estados Unidos universidades que se canibalizan para ser el número uno en algo. Entonces, una de las cosas que es muy conocido entre los abogados es que si usted quiere sacar una maestría y su finalidad con esa maestría es única y exclusivamente ser académico, es decir, no ejercer su profesión, sino que dar clases a otros abogados, entonces usted usualmente saca su maestría en Derecho, LLM se le llama por sus siglas en latín, usted la saca en Harvard. Harvard es muy conocido por producir profesores de Derecho. Si usted es una persona que lo que quiere más bien es ejercer, entonces depende de cuál es el campo y cuál es la dimensión que usted quiere ejercer. Es decir, sí, yo quiero ser abogado, pero yo lo que quiero es litigar. Usualmente ese es el chip que nosotros tenemos, ¿verdad? El abogado es el que litiga. Perry Mason, por ejemplo, o la famosa película que hemos mencionado antes en la clase de A Few Good Men, Hombres de Honor, creo que él se llama en español, donde sale Tom Cruise y sale Jack Nicholson. Usualmente esa es la idea que nosotros tenemos del abogado, el abogado que litiga, ¿sí? Pero el abogado puede hacer otras cosas también. Yo sé, suena raro, pero sí, podemos hacer otras cosas también. Una de las cosas que nosotros como abogados podemos hacer es trabajar creando la ley, ¿sí? O sea, asesorar al Congreso, asesorar a ONGs, asesorar a empresas para que ellos puedan ir y crear nuevas leyes, peticionar que se creen nuevas leyes, hacer lo que nosotros conocemos como lobbying, que el lobbying es básicamente, la palabra viene de lobby, ¿sí? El lobby es la antesala, la entrada a un lugar, la antesala de un lugar, y se le llama lobbying, o sea, la actuación de estar en la sala, porque en el Congreso de los Estados Unidos ellos tienen una antesala para entrar a la Cámara Legislativa, pero también para entrar a cada una de las oficinas de los congresistas y senadores. Y como esa es la realidad que ellos tienen, entonces uno esperaba afuera para poder ir y hacer su cabildeo con estas personas. Entonces de ahí es de donde viene realmente esa palabra de lobbying que tanto le escuchamos hoy en día. Entonces los abogados podemos hacer lobbying o quizás nosotros queramos en alguna manera crear las políticas públicas que se van a ejercer dentro de un estado. Entonces, dependiendo qué es lo que yo quiero hacer y en qué lo quiero yo hacer, yo puedo ir escogiendo una universidad. Yo estaba casi al 100% segura que yo lo que quería hacer era Derecho Internacional. Cuando fui a sacar mi maestría todavía no sabía si era público o privado, pero sí sabía que quería hacer Derecho Internacional. Y si usted en ese entonces buscaba el ranking de Derecho Internacional, el número 1 era Georgetown, en temática. Y resulta que el Georgetown era el número 1 tanto en litigantes como en personas que iban a crear las leyes y las políticas públicas. Y la razón por eso es bastante entendible. Está en Washington, D.C., la mayoría de los abogados que dan clases ahí, pues ellos mismos han sido los que han creado la ley, han creado los organismos, han creado las disposiciones y muchos de ellos trabajaban en casa presidencial, algunos acaban de salir porque acababa de entrar Barack Obama cuando fui a sacar mi maestría, entonces algunos acababan de salir de trabajar de casa presidencial y entraban a trabajar con la oposición, porque sí, eso existe también en Estados Unidos, la oposición, y es bastante fuerte. Y entonces usted miraba, ¿verdad?, cómo cada uno de ellos daba sus clases de manera distinta. Una de las cosas que nosotros teníamos era una clase que se llamaba
inicio del derecho internacional privado, y lo daba un litigante, esa era la sección 1, el litigante. El número 2 era la sección que la daba una persona que había ayudado a redactar ciertos principios de derecho internacional privado a nivel internacional. Y la tercera la daba uno que había redactado las leyes a nivel de Estados Unidos de cómo reconocer todas las cosas que se daban a nivel internacional. Entonces, estaba como para que uno escogiera, ¿verdad?, qué profesor es el que yo quiero. Pero obviamente de ahí no iba a salir un catedrático, o sea, per se un académico que nunca iba a ejercer, sino que salía alguien que iba a ejercer. Ese era el perfil que se tenía. Si usted lo que quiere es estudiar, por ejemplo, cuestiones de tecnología, especialmente ciberseguridad y cosas de esa naturaleza, usualmente ni siquiera lo piensan 2 veces y lo mandan a las universidades de Berkeley, que está en California, ¿sí? Esa es la número 1. Berkeley, seguida por UCLA, esas son las universidades. Entonces, esas cuestiones hacen que haya una competencia entre cuáles son los catedráticos que yo contrato. Y una de las cosas que varios de mis profesores tenían, ejemplo, John Jackson tenía una cláusula de exclusividad que él solo podía trabajar en Georgetown. Él no podía irse a trabajar a Harvard, él no podía irse a trabajar a Yale, sino que él solo podía trabajar en Georgetown. Obviamente se le daba un poco más de dinero por hacer esa cláusula de exclusividad, pero el señor vivía muy feliz dando clases únicamente ahí, y él de buena fe cada vez que tenía que ir a dar una conferencia o que le contactaban para dar un entrenamiento, pues él muy felizmente iba a Georgetown y les decía, miren, esto es lo que está sucediendo, estas son las personas que me están invitando, voy o no voy. Entonces eso es parte de la buena fe. Sí, yo firmo no hacer algo, y cuando se me ofrece hacer algo y yo quiero hacerlo, porque obviamente es dinero, es prestigio que yo vaya a estas otras universidades, entonces yo voy y pregunto si puedo hacerlo. ¿Sí? Yo puedo hacer esto, no es que significa de que ellos me van a, no sé, quitar la mitad de lo que voy a ganar, eso no es lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo es que él se ha comprometido a solo dar clases en una universidad, y entonces, o se había comprometido, ya está con Dios, John Jackson, pero él se había comprometido, y entonces cuando le salían esas oportunidades, él pedía permiso. Decía, yo de buena fe estoy aquí diciendo, sí, yo sé que yo soy exclusivo con ustedes, pero está esta oportunidad y me gustaría ir y aceptarla. Entonces es esa rectitud del comportamiento que yo tengo que tener. Si se fijan, hay algo también muy importante, que nos dice que tenemos que actuar con la verdad o lo cierto. Cuando nosotros hablamos de la verdad o lo cierto, es muy interesante que muchas personas prefieren que no se les hable con la verdad, o que les suavicen la verdad, o que se les hable una mentira piadosa, dice mucha gente. Pero cuando nosotros estamos hablando de la buena fe nos dice que tenemos siempre que actuar con la verdad, que siempre tenemos que decir la verdad, de actuar bajo lo cierto, lo que podemos comprobar, ¿sí? Entonces, esa es una parte bastante interesante de la buena fe. Algo que muchos millennials todavía no hemos entendido, ¿verdad? Que mi verdad no es lo mismo que tu verdad. No, es que solo hay una verdad. Hay diferentes opiniones sobre la verdad, pero una sola es la verdad. ¿Ok? Entonces ese tipo de cosas es lo que nosotros pues hablamos acerca de la verdad. ¿Existen límites? En estos principios que vamos a ver dentro de estas diapositivas de la primera presentación tienen límites. Hay un límite superior y un límite inferior. El límite superior es actuar como un buen padre de familia. Buen padre de familia, muy importante esa palabra, ¿verdad? ¿Cómo actuaría un buen papá cuando él se compromete a hacer algo? Y la respuesta es que si él se compromete a hacer algo, él va a hacer todo lo posible para cumplirlo, porque es un buen padre de familia. Y luego el límite inferior es no dañar. No dañar es como lo mínimo que podemos hacer en estas circunstancias, ¿no? No causar daño en alguien más. Y ahí es de donde salen esas ideas de que tu derecho empieza donde el mío termina, y este montón de cosas que a veces escuchamos, esas locuciones latinas que inclusive pueden salir dentro de nuestra legislación, como sale en Honduras, en varias de nuestras legislaciones, esas locuciones. Pero en realidad lo que estamos diciendo es no dañar. O sea, usted haga lo que usted quiera con tal de que a mí no me dañe, ¿sí? Ese principio.
Obviamente esto es lo mínimo que podemos esperar. Esto no es una buena actitud que nosotros podríamos tener de, hey, ¿qué es lo como el límite que yo puedo tener para no dañar a alguien? O sea, ¿qué es lo máximo que yo puedo hacer para no causar daño? Esa no debería de ser nuestra mentalidad, pero como mínimo no cause daño. Luego tenemos la pacta sunt servanda. Cuando hablamos de la pacta sunt servanda estamos hablando de que lo pactado obliga. Eso es lo que significa pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Lo pactado tiene que honrarse y ahí sale una definición que nosotros le encontramos en la mayoría de los códigos civiles del sistema el sistema normativo externo coercitivo occidental civil. En muchos de nuestros códigos civiles nosotros encontramos una locución que dice el contrato es ley entre partes. Es decir, que si nosotros hemos llegado a un acuerdo de hacer algo distinto a lo que la ley dice, entonces lo que se va a cumplir es lo que dice ese acuerdo. Un ejemplo claro que podemos tener nosotros acerca de que lo pactado debe de honrarse y que el contrato es ley entre partes es, por ejemplo, cuando nosotros vemos un contrato de compraventa en donde las cosas han sido sobrevaloradas. Si usted se comprometió a pagar eso sobrevalorado, tiene que pagarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque usted aceptó las condiciones que el que vendía le impuso. Si yo tengo esta vincha y yo la compré en la tienda de dólar y yo se la quiero vender a usted a $10 y usted me da los $10, pues adivine, yo pacté con la tienda de dólar a comprarlo a $1. Y dependiendo del estado donde yo esté, si es tienda de dólar, por ejemplo, en Luisiana, solo es 99 centavos usualmente, ¿no? Pero si yo la estoy comprando en California, estamos hablando de $1.15 por el impuesto. Eso es lo que yo pago. Y si yo vengo a Honduras y ya puesto aquí y le empiezo a justificar, ¿verdad? Que el espacio en la maleta, que tenía que tratarla bonito para que no se quebrara y un montón de otras cosas, y yo decido vendérsela a $10 y usted me la compra, pues entonces tiene que darme los $10. Y usted después se va a Estados Unidos y va a la tienda de dólar y mira que ahí está la vincha a $1 y regresa y me dice, puchica, mira que me cobraste $10 cuando era $1. Ok, pero vos fuiste el que decidiste comprarlo a $10. O sea, yo te lo ofrecí y vos me la compraste, punto. Ok. Y después le voy a empezar a decir que la luz del negocio, que el teléfono del negocio, que los impuestos que yo tengo que pagar, que los salarios. No, yo le puedo justificar. Yo puedo tratar de justificarle de 1000 maneras. Entonces, ese tipo de cosas es bien interesante que nosotros nos demos cuenta que pueden suceder desde lo más chiquito hasta lo más grande. Otro tipo de contratos que nosotros conocemos, que es ley entre partes, es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una compra de bienes para el Estado. Usualmente la mayoría de nosotros tenemos ese concepto de que al Estado usualmente se le cobra mucho más de lo que se le cobraría a un particular común. Eso no necesariamente siempre es cierto. Se lo digo por el hecho de que hemos visto ciertas licitaciones como parte de nuestra profesión. No necesariamente siempre es cierto esa parte que nos dicen, pero lo que sí nosotros hemos visto que sí hacen es que muchas veces un lote entero de medicinas, por ejemplo, cada una de las pastillas le cuesta 10 centavos producirla, usted se la vende al público en general a 1 lempira y al Estado de Honduras se la vende a 5 lempiras. Y esos 5 lempiras son repartidos y eso es lo que nosotros hablamos muchas veces de la corrupción, ¿no? Y entonces esos 5 lempiras son repartidos. 1 lempira es para la empresa tal cual, porque eso es lo que ellos quieren tener dentro de su empresa. Otro lempira es para el que hizo el enlace entre el negocio y el Estado. Otro lempira es para el empresario. Otro lempira es para el del gobierno, ¿verdad? Y entonces ahí se dividen los 5 lempiras de una manera corrupta. Sí, entonces al final del día, ¿quién firmó el contrato? El político, el ministro, el viceministro, el secretario. Ok, entonces a esos nosotros tenemos que ir y perseguirlos por haber firmado algo que no debieron de haber firmado. Mucho peor cuando les encontramos que ellos tienen ese dinero adentro de sus cuentas bancarias, o una casa nueva, o un carro nuevo. Eso es lo que realmente enoja, eso es lo que realmente lastima
Y no solo es en Honduras, o sea, a nivel internacional, eso es lo que lastima, ¿verdad? Que el Estado entra en contratos que el mismo Estado tiene que pagar, muy importante, tienen que pagar, y nosotros el único recurso que tenemos es perseguir a esos que han firmado el contrato. El contrato es ley entre partes. Si yo dije que iba a pagar 5 lempiras por algo que cuesta 1 lempira, pues tengo que pagarlo de esa manera. Más sin embargo, nosotros podemos tener ese recurso posterior a esa erogación para poder nosotros recuperar ese dinero que pues fue parte de una corrupción. Entonces el contrato siempre se va a tener que respetar. Usted ya lo firmó, usted ya dijo que lo iba a comprar a 5 lempiras lo que costaba 1 lempira. Y esa triste realidad es parte de lo que sucede en todo el mundo, no solo en Honduras, en todo el mundo. Suceden estas cosas de que sobrevaloran para hacer una venta muchas veces corrupta, ¿verdad? Luego tenemos también pactos que son, o contratos que son un poquito más extensos, un poquito más difíciles, porque tratan sobre los menores, tratan sobre temas como el matrimonio, y entonces eso ya son contratos que son un poquito más difíciles de nosotros poder realmente entender. Ejemplo, cuando nosotros estamos viendo cuestiones de los menores, si estamos hablando de una adopción, por ejemplo, va a haber un documento, va a haber un contrato en donde el padre o la madre o ambos de esta criatura ceden sus derechos y sus responsabilidades para que alguien más los adquiera. Muy interesante esa parte. Muchas preguntas nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el derecho de ese niño de saber quién es su mamá y su papá? ¿Qué pasa con la estabilidad de ese niño cuando ellos han vivido sus primeros meses, sus primeros años con una persona y luego pasan a vivir con otra? Sí, muchos problemas surgen de estos contratos de adopción. En Honduras nosotros, por ejemplo, tenemos una presentación anual que se tiene que hacer ante un juzgado, pero la mayoría de nosotros que hemos trabajado en ese ámbito, yo en el juzgado de familia, pues sabemos que uno puede fingir una audiencia. O sea, uno puede decirle al niño, mira, aquí hay una muñeca, mira, aquí hay un carrito, mira, después de aquí vamos a ir a Burger King. Tú lo único que tienes que hacer es sentarte y sonreír y decir que todo está bien en casa. Okay, entonces muchas veces nosotros vemos que existen ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no conocemos una mejor manera de hacer que esto se haga posible. Inclusive las visitas de trabajadores sociales se pueden fingir, se puede arreglar todo lindo, se puede tener un cuarto especial para el niño y al nomás se va la trabajadora social, se le quita el cuarto al niño, se le pone en la sala y en el cuarto pues se convierte nuevamente en el estudio de mamá y papá, ¿no? O sea, ese tipo de cosas lo hemos visto. Son realidades que son bastante difíciles. En cuestiones de adopción, justamente eso es un contrato. ¿Okay? Hay un objeto, hay una causa y obviamente hay un intercambio de voluntades, ¿no? El contrato de matrimonio. En Honduras nosotros tenemos algo que se llaman capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones nosotros las podemos regular de la manera en que nosotros queramos. Usualmente nosotros lo que hacemos en las capitulaciones es dejarlo sin ninguna mención si es que se quieren compartir todo. O sea que tanto lo que teníamos antes como lo que tenemos durante como dentro del matrimonio pues va a ser de ambos. Pues si usted quiere dejarlo de esa manera no hay problema, usted lo puede dejar de esa manera. Sin embargo, pues nosotros conocemos que hay muchas veces que las parejas saben que el dinero es uno de los mayores contribuyentes a las peleas dentro de un matrimonio. Eso es algo, es parte de ser un ser humano, ¿no? Y entonces quieren mantener las cosas separados. Entonces, esa es una de las capitulaciones que más vemos dentro de ese contrato de matrimonio. Sí, es un contrato, a criterio de muchos de los colegas míos y criterio mío, es un contrato. Y entonces nosotros vemos que se hace una capitulación muy sencilla que es, vamos a tener los bienes separados. Lo que es tuyo y siempre va a ser tuyo, inclusive si lo haces antes o durante el matrimonio, y lo que es mío
y va a ser mío siempre durante, antes y durante el matrimonio. Luego vemos ya que existen capitulaciones que son mucho más extensas, mucho más específicas. Usualmente suceden cuando hay hijos anteriores o lo que estamos viendo ahora, que es un bastante impresionante, que es que inclusive hasta los perros los ponen adentro de las cláusulas matrimoniales, las capitulaciones matrimoniales. Eh, Uno de las escrituras que tuve acceso decía que los perros que tenía la muchacha, porque ella tenía 2 perros, siempre iban a ser de ella, y una vez que se murieran, él le tenía que comprar 2 perros que fueran similares, pero hasta que se murieran ambos, no solo uno, sino que cuando se murieran ambos, él le tenía que comprar 2 perritos que fueran novio y novia y, ¿verdad?, todo lo demás. Y qué raza iban a comprar y qué colores tenían que ser, inclusive hasta eso pusieron adentro de la capitulación matrimonial. Cuando yo pregunté por qué hicieron eso, me dijeron que era porque a él no le gustaban los perros. Y entonces ella quería asegurarse de siempre tener perritos específicamente de esa raza adentro de su hogar. Entonces ella le dijo, ok, yo me caso con vos, pero esta es justamente la exigencia que yo tengo contigo. Mi exigencia es los perritos. Hay otras capitulaciones que he visto, como por ejemplo una que me da mucha risa, que usualmente entre los notarios le decimos es que el pescado después de 3 días apesta. Y es una capitulación que he visto en donde dice que todos los invitados que no sean parte del círculo nuclear del hogar, es decir, esposo, esposa y sus hijos, todo invitado solo puede estar 3 días o 4 días o X número de días adentro de la casa. Y inclusive he visto algunos que le ponen, y dentro del mes solo pueden ser tantos días, o dentro del año solo pueden ser tantos días, ¿sí? Esa es una cláusula que he visto bastante últimamente, o sea, en los últimos 15 años para acá he visto que ya se está poniendo muy de moda esto de que solo pueden estar 3 días máximo. Eso es para evitar problemas, ¿verdad? Entre el suegro y la nuera, la suegra y el nuero, el yerno y cosas de esa naturaleza, ¿no? Cosas que nosotros sabemos que existen, que son esas asperezas que se pueden dar, pero también cuestiones como, por ejemplo, mi hermano vive en el exterior, perdió su trabajo, se viene de vuelta a Honduras, no tiene dónde quedarse y entonces lo voy a meter a la casa. Eso también puede causar muchos problemas, por más bien que se lleven los cuñados, ¿verdad? Eso puede causar bastantes problemas, especialmente lo he visto más cuando es un hombre que se va a vivir a la casa de su hermana, y entonces pues el esposo y el cuñado pues se empiezan a pelear porque los dos son alfa, ¿no? Y los dos quieren poner orden, por decirlo así. Entonces ese tipo de cosas pues lo vemos que es para evitar que ellos imponen adentro de esa capitulación matrimonial de que todo invitado solo puede estar ahí 3 días seguidos, tantos días al mes o tantos días al año. Esa es usualmente la manera en que yo la miro, esa cláusula. Entonces, muy interesante ver que existen contratos de muchas naturalezas, ¿verdad? Y que entre las partes se tienen que cumplir, ¿sí? Como límites, el límite superior que tenemos es nuevamente igual a la buena fe, a actuar como un buen padre de familia. Si yo me he comprometido a que un invitado solo puede estar aquí 3 días seguidos y que al año solo puede estar un total de 30 días, ¿sí? O sea que estamos hablando de 10 visitas en un año de 3 días, bastante, pues yo de buena fe, actuando como un buen padre de familia, voy a procurar que solo esté allí 3 días, ¿sí? Que cuando ya llegue el día número 3, yo ya esté empacándole las cosas para que se pueda ir, ¿no? Del límite inferior es no dañar. Aquí es bien interesante, ¿verdad? Esto de no dañar, porque como les he dicho, hay contratos que son bastante delicados, hay contratos que son bastante especiales, y entonces el no hacer daño se convierte en algo muy importante cuando estamos hablando de niños, por ejemplo, cuando estamos hablando de una familia. Entonces no dañar es parte de ese límite que nosotros debemos de respetar. Sin embargo, nosotros sabemos de que eso no es, eso es el mínimo, pues, eso es lo mínimo que deberíamos de hacer, no dañar.
Otro de los principios generales es la responsabilidad. Cuando hablamos de la responsabilidad decimos de que nosotros debemos de cumplir con todo a lo que nos hemos obligado. Esto está atado usualmente a la buena fe, esa buena fe de la cual nosotros hablamos en el primer principio, en donde nosotros decimos, pues yo de buena fe entro a una responsabilidad, yo de buena fe doy mi palabra de que voy a hacer algo, ya sea de manera verbal o de manera escrita, pero yo he dado mi palabra que yo voy a hacer o dejar de hacer algo. Usualmente esto es autoimpuesto y usualmente esto nace de una actividad. Este principio de responsabilidad nace de una actividad. Esa actividad puede ser la firma del contrato, pero también puede ser otras cosas, como por ejemplo, si yo de buena fe siempre he estado ayudándole a una persona económicamente y sigo teniendo las mismas posibilidades de ayudarle y nada ha cambiado en la relación entre esa persona y yo y de la nada yo dejo de hacer esa entrega de esa ayuda que yo daba, pues adivinen qué, la ley ya nos ha dicho que de esa actividad que yo continuamente estoy ayudándole a esa persona, nace una responsabilidad. Si yo soy una persona, por ejemplo, que siempre he ayudado a mi mamá y a mi papá, eso pasa bastante en América Latina, que yo siempre he ayudado a mamá y a papá, que yo siempre les he proveído sus medicinas, su comida, y literalmente nada ha cambiado en mi vida. Yo no he tenido hijos, no me he casado, sino que yo sigo en las mismas condiciones que siempre he estado. Y decido dejar de hacerlo, pues adivine qué, la ley dice que ya ha nacido de esa actividad una responsabilidad. Algo que usualmente a mí me dicen mucho es, abogada, pero ¿dónde yo puedo encontrar? O sea, ¿cómo yo me puedo quitar esa responsabilidad? Y la respuesta es que usted mismo se la autoimpuso. Y a veces no nos gusta seguir con las responsabilidades que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. Pero la realidad es que ya hemos hecho esa actividad de una manera tan continua que ya se vuelve una obligación. Eso usualmente los abogados lo vemos en Civil 5. Civil 5, hermosa esa clase. Además de eso, una de las cosas que usualmente nosotros vemos que no le gusta a muchas personas admitirlo, es todos esos bebés sorpresa, ¿sí? Todos esos niños sorpresa que nacen de una relación. Esos niños sorpresa, pues yo lamento decirle que usted es un adulto, que usted ha tomado decisiones, que esas decisiones han sido tener relaciones sexuales, especialmente cuando las toma sin tener ninguna precaución. Y de ahí nace un niño. O sea, esta idea de que yo salí embarazada de accidente, nunca en mi vida he visto yo un accidente en donde una persona vaya caminando tranquilamente en la calle, se tropiece, se le caiga toda la ropa, le caiga encima a una mujer que también está desnuda, o le cae encima a un hombre que también está desnudo, y entonces ahí en el mismo acto y chuplus y sale el niño. No, yo nunca he visto un accidente de esa manera. Eso no es un accidente. O sea, yo como adulto me he metido a una relación y ha salido embarazada la muchacha o salgo embarazada yo, pues adivine, esa actividad hace que usted ahora tenga una responsabilidad. O sea que esta idea de que nosotros necesitamos que nos protejan de nuestras propias decisiones, o sea, eso no es algo correcto, no es algo bueno, no es algo saludable en este mundo. Entonces, ese tipo de cosas es algo que dentro del derecho internacional privado es muy importante analizarlo, porque una de las cosas que nosotros hablamos dentro del derecho internacional privado es los hijos y esas relaciones que nacen, tanto de hijo a mamá, hijo a papá, hijo inclusive a todos sus abuelos y a sus primos, ¿sí? Entonces hablamos mucho de esas relaciones. ¿Cuáles son los límites de la responsabilidad? El límite superior es que yo tengo que asumir las consecuencias de mis acciones. ¿Okay? O sea, si yo hice algo, pues yo tengo que asumir esas responsabilidades. ¿Cuál es el límite inferior? Pues existen ciertas circunstancias en donde se nos exceptúa esa responsabilidad, pero eso es lo inferior, ¿no? Ejemplo, si yo soy una persona demente, si yo soy una persona legalmente incapaz, ¿sí? Eso significa que no puedo razonar de una manera correcta, ya me han dictado que
forense, o sea, los médicos forenses han dictado su peritaje y el juez ha dictado una sentencia en donde yo pues obviamente no soy capaz de razonar. Y si yo soy un tipo de esas personas, que no son muchas, entonces a mí se me exceptúan las consecuencias de mis acciones, porque yo ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo. Ejemplo de algo que sucede en estas circunstancias, una cleptómana, por ejemplo. Ella mira este vaso, ve que es rojo, ve que le gusta, ya va a ser diciembre, entonces yo quiero tener mi vasito rojo, y entonces yo entro a la tienda, lo cojo y me voy. Ni siquiera es como que estoy escondiéndome, no, sino que yo lo vi, lo cogí y me fui. No hice mucho alarde ni nada. Eso se llama ser cleptómana. Ella no sabe de que tomarse ese vaso, que no es de ella, es en contra de algo que debería de hacer. Ella no lo sabe, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Pues llamamos al que es responsable de esta persona y le cobramos a él o a ella lo que esta persona se ha llevado de la tienda. Entonces, estos son tipos de circunstancias que nos pueden exceptuar de esa consecuencia a nuestras acciones. Eso no significa que al llegar a casa no se le va a sentar a ella y se le va a volver a explicar. Eso no exceptúa inclusive de que nosotros le vamos a decir, y ahora tenés que trabajar para, o sea, trabajar adentro de la casa, hacer alguna cosa en la casa para que nosotros podamos recobrar el dinero que utilizamos en esta. Sí, o sea, eso no es lo mismo, tener consecuencias sociales, familiares, no es lo mismo tener una consecuencia legal, ¿sí? No, no es lo mismo. Entonces el que tiene que pagar por eso va a ser el responsable de esa persona, pero eso no exceptúa que ella pueda en su casa tener que contestar por eso que ella hizo, ¿verdad? No estamos hablando de violencia, por favor, no miremos de esa manera, sino que miremoslo de la manera de enseñarle a ella, ¿verdad? Que no está bien lo que está haciendo. Luego tenemos el principio general lis alibi pendens. En lis alibi pendens nosotros lo que tenemos es algo que se está ventilando, una acción que se está ventilando. Si un foro ya está ventilando la acción específica, el otro no debería de ventilarla. Esto se da durante la acción. Y esto lo que queremos hacer con esto de lis alibi pendens es evitar que hayan dos diferentes finales, ¿sí? dos diferentes resoluciones que no sean una de acuerdo a la otra. Usualmente nosotros los abogados le estudiamos desde el punto de vista procesal, en donde nosotros hacemos el lis alibi pendens cuando se está ventilando, digamos, un juicio en Tegucigalpa y interponen el juicio en San Pedro Sula, pues usualmente tenemos la regla de el primero que se presentó, ¿sí? Es la regla del primero que se presentó, pero esto sucede también a nivel internacional y no solamente cuando hablamos de casos. Obviamente cuando hablamos de casos podemos interponer ciertos casos ante la Corte Interamericana de Justicia de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la Corte Internacional de Justicia. Podemos interponerla ante las dos. Y nosotros escogemos cuál es el que nosotros vamos a interponer, ante quién lo vamos a interponer. Si ya hemos interpuesto ante uno, pues no deberíamos de interponerlo ante el otro, o la parte acusada no debería de interponerlo ante otro de los organismos, ¿sí? Eso es meramente el abogado litigante. Pero ya cuando vamos a esos diplomáticos que nosotros tenemos, una de las cosas que no deberíamos de hacer es hablar de la misma acción, la misma finalidad queremos alcanzar con una acción. No deberíamos de hablarla en la ONU y en la OEA, en el caso de Honduras, ¿sí? Eso no debería de suceder. Ejemplo, pues los objetivos de desarrollo sostenible, eso los negociamos en el organismo de las Naciones Unidas, ¿sí? Utilizando ciertos métodos de las Naciones Unidas, pues entonces nosotros hicimos las negociaciones adentro de Naciones Unidas. Una vez que ya teníamos los objetivos de desarrollo sostenible, ya podemos llegar a la OEA y empezar a hacer esas diferencias, ¿no? Para América Latina le vamos a poner un mayor énfasis a esta parte de los ODS, vamos a financiar esta otra parte de los ODS, o sea que estamos trabajando ya sobre algo nuevo.
no sobre la creación de los ODS, sino que ya sobre la implementación de los ODS. Eso sí podemos hacerlo. Pero imagínense si hubiéramos negociado los ODS en las dos al mismo tiempo. Hubiera sido increíblemente distinto las respuestas que hubiéramos tenido. Increíblemente distinto cuáles iban a ser esos objetivos que nosotros íbamos a tener. Entonces, se escogió uno de los foros, se hicieron las negociaciones y la resolución dentro de las Naciones Unidas y luego se llevó a los organismos regionales, la Unión Europea, la Unión Africana, los países asiáticos y la OEA, ¿sí? Entonces, primero hacemos una cosa para después hacer la otra. No podemos hacer la primera misma cosa en dos lugares a la misma vez, ¿sí? Porque entonces crearía conflictos. El límite superior es el in rem. Eso significa que el Estado actúa por interés superior. El Estado puede actuar por interés superior, número uno, cuando hace esas negociaciones, ¿no? Es interés superior de Honduras hacer ese tipo de negociaciones. Pero una de las cosas en donde ellos pueden actuar es cuando se está actuando en contra de un conciudadano, ¿sí? De un connacional. Si usted está, por ejemplo, nosotros lo vivimos con el caso de Berta Cáceres. En el caso de Berta Cáceres había un mexicano que estaba involucrado. El Estado de México lo que hizo fue abrir su embajada para que el mexicano llegara a la embajada. No sé si ustedes recuerdan esto. El Estado de México lo hizo por interés superior, o sea, yo necesito proteger a mi mexicano. Yo no sé qué es lo que puede estar sucediendo, yo no sé qué era lo que, yo ni siquiera sé si lo están persiguiendo a este mexicano, y yo lo que necesito hacer es protegerlo, el interés superior de la vida de este mexicano. Entonces yo abro mi embajada para que él pueda llegar. No es como que él tiene que pedir llegar, no. Abro mi embajada para que él pueda llegar. Y luego tenemos el inferior, que es interpartes. Esto lo que significa es entre las partes han ventilado la acción, ¿sí? O sea que vamos a poner el ejemplo de un nicaragüense que está casado con un salvadoreño y viven en Honduras y se casaron en Costa Rica, ¿sí? Se casaron en Costa Rica. Y entonces este nicaragüense con este salvadoreño que viven en Honduras y se casaron en Costa Rica, pues entre ellos deciden cómo es que van a hacer las cosas. Si nosotros tenemos un problema que tiene que ver con dinero, pues entonces vamos a ir a donde están los bienes. Si nosotros tenemos un problema que tiene que ver con los hijos y los hijos han nacido en Honduras, pues entonces vamos a ir donde está el bien, o sea, el bien jurídico protegido, que es el niño, que sería Honduras. Entonces, ellos pueden decidir a dónde realmente acudir. Eso es lo inferior, ¿no? Entonces, esos son los límites del lis alibi pendens. Luego tenemos la res judicata. La res judicata es algo que es muy conocido, que es conocido como la cosa juzgada. Si un foro ya ha ventilado la acción de manera específica, otro no debería de ventilarla. Es decir, ya nosotros hemos hecho la primera acción de creación, la primera sentencia, ¿ok? Pues entonces usted no debería de ir a otro juzgado para que inicie nuevamente la acción. Usted puede ventilar la apelación o los detalles o cómo vamos a hacer las políticas públicas a nivel de América que ya hemos dicho que vamos a realizar. O sea, el cómo no es lo mismo que el qué, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nosotros lo vemos que de manera específica no debemos de ventilar nuevamente la misma acción, ya sea en cuestiones judiciales, en cuestiones legislativas o en cuestiones del Poder Ejecutivo. Imaginémonos que estamos diciendo vamos a construir un puente. Ok, el que va a hacer las bases hace las bases. Y una vez que yo veo las bases y tal vez no están bien hechas, puedo hacerle algo a las bases, pero no es que voy a volver otra vez a hacer las bases. Si no, pues entonces estaríamos invalidando completamente la acción. Entonces, ese tipo de cosas no deberíamos de hacerlas. Sucede que puede ser que se den, sí puede ser que se den. ¿Se han dado ya en el pasado? Sí, ya se han dado en el pasado y por eso es que nosotros hemos hecho énfasis en esto de la res judicata en los últimos 50 años en el derecho internacional. Se debe de respetar lo que ya se resolvió. Eso es muy importante. Yo no puedo, dentro de la resolución,
Recuérdense que en primera instancia nosotros lo que hacemos es definir los hechos, en segunda instancia nosotros lo que definimos es ya la aplicación. Entonces, no vamos a invalidar que ahí ya estén los hechos que nosotros hemos estipulado. No vamos a invalidar que se tiene que crear un puente. Lo que vamos a invalidar es, quizás tenemos en Honduras que utilizar materiales que no se utilizan en el desierto. Y en el desierto tienen que usar ciertos materiales que no necesitan utilizar en lugares que tienen bosque, ¿sí? O sea, son dos materiales distintos, pero de que vamos a hacer el puente, vamos a hacer el puente, ¿sí? Entonces eso es, la primera acción es, vamos a hacer el puente, la segunda acción es cómo vamos a hacer el puente. Igual, la primera acción en cuestiones legislativas sería vamos a crear el tratado. Ahora, ¿cómo vamos a implementar el tratado? Ya eso es la segunda acción. Pero ¿qué va a contener ese tratado? Esa sería la primera acción. Ya no deberíamos de hacer algo en contra de esa primera acción para invalidarlo de manera completa. Si no, imagínense qué desastre sería a nivel internacional si nosotros ya hemos acordado hacer algo, si un juez ya nos dijo que teníamos que hacer algo y no lo respetamos, no lo hacemos. Y no se puede volver a accionar de la misma manera, con la misma finalidad o intención. ¿Sí? O sea, es justamente esto que les estaba hablando. ¿Va a ser un puente o vamos a hacer una carretera? No, ya decidimos que va a ser un puente. Entonces, si va a ser un puente, tenemos que hacer ese puente. No podemos después decir, no, fíjese que no vamos a hacer. No. Esa inestabilidad que nos crea es un cáncer en la ley. O sea, eso es, espanta la inversión extranjera, espanta el turismo, espanta todo, porque usted no tiene esa seguridad legal. Es muy importante tener esa seguridad legal. ¿Cuáles son los límites? Exactamente iguales a los de lis alivis pendens. El interés superior tiene que ser protegido por el Estado y el interés personal pues tiene que ser protegido por la parte, ¿sí? Entonces esos serían los límites en la res judicata. Ejemplo, si existe una sentencia en donde nos dice que, esto es un caso verdadero, dicho sea de paso, que Estados Unidos tiene que pagarle a Nicaragua una indemnización por lo que se dio en finales de los 70, principios de los 80. Eso dijo la Corte Internacional de Justicia, que Estados Unidos tenía que dar una indemnización. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo Estados Unidos? A mí no me interesa darle el dinero, ¿sí? Está Ronald Reagan en la presidencia, a mí no me interesa darle ese dinero a personas que van en contra del interés de los Estados Unidos para financiar armas, para financiar grupos terroristas inclusive, ¿verdad? Porque desde ese entonces ya se hablaba de Irán contra y estas cosas. Pues no voy a hacer ese desembolso hasta que haya un cambio de administración. Es decir, el interés superior de ese Estado era proteger su soberanía, proteger su frontera y proteger a sus nacionales. Entonces ellos dicen, yo voy a acatar la sentencia, pero no le voy a dar el dinero a los sandinistas, se lo voy a dar a la nueva administración. Y eso hicieron. Esperaron a que entrara Violeta Chamorro a la presidencia y a ella el día en que toma posesión, en que le imponen la banda presidencial, ese mismo día van y le hacen efectivo su pago al Estado de Nicaragua por medio de su representante, que era la presidenta Violeta Chamorro. Interés inferior entre las partes, pues entre las partes podemos ventilar ciertas acciones, ¿verdad? Ejemplo, quizás nosotros estamos viendo este caso que les hablaba de la pareja nicaragüense salvadoreña que viven en Honduras y ellos deciden que la casa del Salvador le va a quedar a la esposa y la casa de Nicaragua le va a quedar al esposo en un divorcio. Y luego se dan cuenta de que, fíjense que preferíamos de la otra manera. Bueno, eso es algo que ellos pueden ventilar entre ellos dos. Fíjate que en realidad, aunque yo soy el Nica, yo quiero la casa del Salvador y la salvadoreña le va a decir, fíjate que aunque yo soy la salvadoreña, prefiero la casa en Nicaragua. Y entonces ellos pueden hacer ese tipo de transacciones entre ellos para poder quedar satisfechos, ¿sí? Entonces entre las partes ellos pueden ventilar esa acción. Luego hay un principio general que es bastante utilizado hoy en día, pero que existe desde el tiempo de los griegos y los romanos, que es el ex aqua et bono. Este principio lo que nos habla es de la equidad. La equidad es que vamos a actuar de acuerdo a lo bueno, que vamos a actuar de acuerdo a lo correcto.
Usualmente ambas partes tienen que peticionar que se utilice la equidad. Dentro de la Cámara de Comercio de Cortés y la de Tegucigalpa, por ejemplo, dice que los árbitros tienen que aplicar la ley, excepto cuando las partes hayan dicho que se puede aplicar la equidad. Esa es la manera en la cual está escrita el reglamento interno, ¿no? Este poder que nosotros tenemos de actuar con equidad lo tienen los jueces, lo tienen los árbitros, lo tienen los conciliadores y otros. Cuando decimos eso y otros, es cualquier persona que toma decisión, para dejar a un lado el derecho y aplicar lo que se considere justo o equitativo. Lo justo es el que da mayor bienestar a ambas partes. ¿Sí? Las partes a veces nubladas por celos, por enojo, por muchas cosas, no miran que algo puede ser mejor para ellos de lo que ellos inclusive están pidiendo. Y lo equitativo es lo que es moderado o ecuánime. Esto sucede mucho en el arbitraje. Déjenme decirles, esto de actuar de acuerdo a la equidad sucede mucho en el arbitraje. Una de las cosas que nosotros vemos bastante dentro del arbitraje aquí en Honduras es cuando las partes no nos han presentado las evidencias que nosotros como árbitros consideramos necesarias. Ejemplo, cuando estamos evacuando a los testigos y no hacen las preguntas que nosotros consideramos necesarias para poder tomar una determinación. ¿Sí? Pero usted estuvo en la pelea, o sea, le estaba hablando de una cuestión comercial y estaban hablando de una pelea que se dieron a puños. O sea, yo como árbitro, ¿de qué me importa que se hayan peleado a puños? A mí lo que me importa son qué fue lo que pasó en esa relación de manera comercial. ¿Quién dio el dinero? ¿Cuánto dinero? ¿En qué fecha? ¿Sí? O sea, esas son preguntas que para mí son importantes. Entonces, ¿quién dio el dinero? ¿Cuánto dio? ¿En qué fecha? ¿Cuántos golpes le metió al otro? Eso a mí, eso no es algo que yo tengo que resolver. En todo caso, eso serían daños a la persona, que eso lo miraríamos desde el punto de vista penal, pero yo no soy árbitro penal. Si estoy en una cámara de comercio, pues estamos hablando de una cuestión mercantil. Sí, entonces ahí vemos bastante que nosotros los árbitros tomamos esa decisión de actuar de acuerdo al bienestar de ambas partes y preguntar lo que realmente se necesita saber. Y créanme que en la gran mayoría de los arbitrajes en los que yo he pertenecido, yo les diría el 90% de ellos, por lo menos uno de los árbitros hace alguna pregunta que no se ha evacuado y que todos los tres o todos los cinco, ¿verdad? O inclusive cuando es un solo árbitro, pues solo un solo árbitro, pues nosotros hacemos la pregunta porque no se ha contestado, no se ha preguntado y no se ha contestado. Entonces ahí estamos actuando de acuerdo a la justicia, de acuerdo a lo que es mejor para los dos. Saber esos detalles es mejor para los dos. Otra de las veces en que los árbitros pueden actuar de esa manera es inclusive ya en la sentencia, siempre y cuando esa sentencia, para empezar, tiene que ser en otro ámbito que no sea en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa o de Cortés, porque ellos no lo aceptan, pero en otros arbitrajes sí se acepta que el árbitro tome decisiones por equidad. Pero sí se da esas relaciones en donde los árbitros en otras jurisdicciones sí han hecho, o en otros ámbitos, sí han hecho decisiones por equidad. Decisiones tales como ¿qué? Decisiones tales como, sí es cierto, usted pagó eso, sí es cierto, no se le dio el producto, pero se le dio parte del producto. Y entonces usted tiene que pagar por parte de ese producto. Y muchas veces una de las partes está pidiendo el pago total y el otra de las partes está pidiendo el regreso del dinero total. Y usted lo que tiene que hacer es sentarse ahí y decirle, no señor, usted tiene que pagar por el servicio o el producto que se le brindó. ¿Sí? Que no se le brindó todo, entonces ese es el dinero que se le va a regresar. No, pero es que yo, no. ¿Verdad? Es de acuerdo a la equidad. Vamos a pagar lo que nosotros realmente disfrutamos, lo que usamos. ¿Sí? Entonces esas cosas es bien interesante que sí hemos aplicado la equidad. Los conciliadores son muy conocidos por aplicar la equidad porque obviamente recuerden que el conciliador no tiene que seguir reglas estrictas. Él lo que quiere es llegar a un acuerdo que muchas veces no es ni escrito, sino que solo es verbal. Entonces el conciliador es de los que más utiliza la equidad por el hecho de que él decide, ¿verdad?,
qué es lo que le va a decir, qué es lo que no le va a decir, qué es lo que va a aplicar, que inclusive cómo se va a hacer la conversación, porque no es estricta la conciliación en ese aspecto. Los jueces en la jurisdicción de los sistemas normativos externos coercitivos occidentales civiles es raro que utilicen la equidad, muy raro que utilicen la equidad. Sin embargo, en el sistema occidental común es increíblemente común que utilicen la equidad, increíblemente común. ¿Por qué? Porque les quiero recordar que cuando nosotros estudiamos esto de los sistemas normativos, ustedes analizaron y vieron que dentro del occidental común, ellos primero, en la pirámide, lo primero que hay es la jurisprudencia. Y luego está lo que dice el legislador, la ley. Entonces ellos están por encima de la ley al momento de hacer su sentencia. En todo momento y a todas luces ellos pueden actuar por encima de la ley y en contra de la ley inclusive ellos pueden actuar. Cuestiones donde usualmente sucede eso muy a menudo es en cuestiones testamentarias, en donde el señor que se murió o la señora que se murió decide dejarle todo a un hijo, no le deja nada a los otros hijos y pues se va se lleva el caso a la corte y uno se da cuenta que el hijo al que le dejó todo pues era el hijo que nunca hizo nada y el que siempre estuvo ahí con el papá o la mamá, el que los cuidaba, el que los llevaba al médico, el que hacía todo, a ese no le quedó nada. Entonces muchas veces nosotros hemos visto en cuestiones testamentarias que el juez dicta de que se tiene que dar mitad y mitad o que se tiene que dar un poco a esta persona para recompensarle sus actuaciones como buen hijo y otras teorías, ¿no? De que de que ellos pueden reversar inclusive un testamento, que eso nosotros sabemos que aquí en nuestros sistemas es casi imposible reversar lo que dice un testamento, solo cuando tiene vicios, que la persona lo escribió cuando estaba ebrio, que la persona lo escribió, que lo firmó un día después de que se murió, o sea, ese tipo de vicios, ¿verdad? Que se dan y sí se dan. Entonces vemos de que no se pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, sin embargo, cuando ya existe un testamento, que se ha dado declaraciones de que el testamento fue hecho bajo todos los parámetros legales, pues usualmente ese testamento no se reversa. Muy distinto a lo que sucede en los sistemas occidentales comunes, lo que sucede en los sistemas occidentales civiles. Porque para nosotros, lo primero es lo que dice la ley. Lo segundo es lo que dice la jurisprudencia. ¿Ok? Entonces ahí existe uno de esos primeros problemas que nosotros vemos en cuestiones de derecho internacional privado, cuando nosotros tenemos una persona que deja un testamento en un país, pero los bienes están en otro estado, y estas diferentes dicotomías que se pueden dar, ¿no? Entonces, uno interpone la acción aquí en Honduras porque el testamento le favorece a él, el otro interpone la acción en México porque ahí es donde están los bienes, y el tercero interpone la acción en Estados Unidos porque ahí es donde está el dinero, las cuentas bancarias. Y entonces ahí es donde se dan esos, tanto el lisa libis pendens, la predicata, como la equidad. Los tres interactúan en ese momento. ¿Cuáles son los límites? El superior es que solo si las partes lo solicitan en cuestiones de los sistemas, como les digo, occidentales civiles, solo si las partes lo solicitan vamos a resolver con la equidad. Y el límite inferior, que sí es límite inferior a nivel mundial, es que todos siempre debemos de actuar de acuerdo a lo justo. ¿Sí? Que es lo que le da el mayor beneficio a las partes. Ahora vamos a hablar acerca de los criterios de definición, que estos criterios de definición muchos le llaman procedimiento, por eso es que se los puse en la primera lista como procedimientos. Mejor dicho, estos criterios de definición tienen la jurisdicción y el procedimiento. La jurisdicción le llaman jurisdicción todos. El procedimiento muchas veces se le conoce como la competencia. Entonces vamos a empezar con la jurisdicción. El principio de jurisdicción del foro de conveniencia. Este es el más utilizado en derecho internacional privado cuando hablamos acerca de la jurisdicción.
El foro de conveniencia es inclusive en América Latina llamado forum shopping, pero no es, esa es una palabra en inglés, ¿sí? La palabra correcta para nosotros es foro de conveniencia. Y esto es cuando uno o más de los abogados de las partes o de una de las partes escoge entablar la acción en el foro que mejor le favorezca. En el caso que estábamos viendo anteriormente, eso es justamente lo que estarían buscando estas personas, ¿no? Estas personas que interponen uno la acción en México, la otra la acción en Estados Unidos, el otro la acción en Honduras, es porque ellos sienten que se les va a favorecer en estos foros. Es que a mí me conviene más lo que dice la ley de Honduras, es que a mí me conviene más lo que dice la ley de México, es que a mí me conviene más lo que dice la ley de los Estados Unidos, ¿sí? Esto no solo es dentro de los casos judiciales, esto también se da dentro de las negociaciones. ¿Dónde me conviene a mí hacer una negociación acerca de la niñez? Pues entonces usted empieza a desglosar qué de la niñez. Le interesa la vida de los niños, le interesa los alimentos de los niños, le interesa la educación de los niños. Podríamos ir a UNICEF, podríamos ir a la FAO, podríamos ir a una de las universidades de las Naciones Unidas. O sea, ¿en cuál de estos foros me conviene más actuar a mí? Y la respuesta no necesariamente va a ser tan clara, porque obviamente si decimos niñez, lo primero que decimos es, oh, UNICEF, ¿verdad? O de un solo decimos, sí, ese es el de los niños, pero no necesariamente. Si estamos hablando de la salud de los niños, pues podría ser la OMS, no necesariamente UNICEF, sino que la OMS. Entonces, ese tipo de cosas es parte de lo que cuando lleven la clase de tratado se acordarán de mí, porque una de las primeras cosas que dice el Tratado de Viena es que el primer paso para la creación de un tratado es la negociación. Y nosotros que estamos en ese mundo nos sonreímos y decimos, pues sí, legalmente es la negociación, pero existe algo que se llama la prenegociación. Y esa prenegociación es bien importante para este foro de conveniencia porque los que están inventando que van a hacer esto son los que van a decidir en qué foro es que vamos a discutirlo. Sí, entonces eso es bien importante que ustedes lo recuerden, tal vez se acuerdan de mí cuando lleven la clase de tratados, y es que es muy importante ese proceso de foro de conveniencia cuando hablamos de la prenegociación, porque ellos son los que escogen. ¿Vamos a ir a la OMS o vamos a ir a la, inclusive ni siquiera dentro de Naciones Unidas, sino que vamos a ir no a la OMS, sino que a la Organización Panamericana, porque nos conviene más ahí? Bueno, entonces ese tipo de decisiones se toman usualmente en la prenegociación. Es rarísimo que lo tomemos ya negociando. El foro tiene que aceptar su jurisdicción. Miren qué importante. ¿Por qué el foro tiene que aceptar su jurisdicción? Porque imaginemos que llevemos cosas de alimentos a la OMS. Se da, sí se ha dado, llevar cosas de alimentos a la OMS, porque los alimentos es parte de la salud del ser humano. ¿Qué es lo que yo como? ¿Qué es lo que yo tomo? Dentro de los alimentos también está no solo la comida, sino que lo que yo tomo. Entonces yo llevo un proyecto que tiene que ver acerca de los alimentos a la OMS. La OMS puede venir y decirme a mí no me parece que yo soy el conveniente para que ustedes hagan una negociación aquí de una resolución de alimentos. A mí me parece que ustedes deberían ir a la FAO. Me parece. Ok, entonces ellos tienen que aceptar su jurisdicción. Cuando yo les digo que me parece, es porque usualmente es un poderoso el que está pidiendo que ahí se haga la negociación. A los que no somos tan poderosos, a los que no somos los que damos el financiamiento de los organismos, pues a nosotros simplemente nos dicen, no, yo no soy el responsable. Aquí no es donde se va a dar esa negociación. En cuestiones que nosotros hablamos de ya a nivel de una cuestión que se litiga, un nivel de un caso judicial, pues entonces ahí nosotros vemos que si nosotros interponemos la acción, ejemplo, en Colombia, y ahí no se hizo el matrimonio, ni están los bienes, ni los hijos nacieron ahí, entonces Colombia lo que le va a decir es, yo no tengo jurisdicción. O sea, mi territorio, dentro de mi territorio, no hay nada que yo pueda resolver. Recuérdense, jurisdicción es el lugar, ¿sí? Entonces no hay nada que yo pueda resolver.
Y luego tenemos que esto lo hacemos para escoger las condiciones más favorables a nuestra causa. O sea, quizás yo sé de que la OMS tiene muchos más recursos que la Organización Panamericana de Salud, pero dentro del desglose de cuánto se gasta en el dengue, pues la Organización Panamericana de Salud usa más recursos que la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud es en todo el mundo y el dengue usualmente solo es en el trópico. Entonces, ahí es donde nosotros vemos de que nos puede convenir más la jurisdicción de solo América a la jurisdicción del nivel mundial. O inclusive porque yo sé que no va a haber aceptación en lo que yo diga. Imaginémonos que vamos a el grupo de estados islámicos, por ejemplo, ¿no? Y en el grupo de estados islámicos queremos pasar una resolución de que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. Pues yo le voy a decir buena suerte. No creo que le va a pasar eso. Porque en la jurisdicción de ellos, dentro de Arabia Saudita, el grupo de Emiratos Árabes, todo eso, ellos aceptan que haya un hombre hasta 4 mujeres. La mayoría de ellos solo es con 2, pero ellos aceptan que hasta 4 mujeres. ¿Ok? Entonces, no le va a convenir a usted ir a hacer ese tipo de negociaciones ahí. ¿Sí? Entonces, muy importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos que este foro de conveniencia no solo es en cuestión del tema, sino que en cuestión del territorio. En este territorio, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites? El límite superior es comitas gentium o civilidad de los estados. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que nosotros vamos a aceptar lo que diga otro estado en una sentencia o lo que digamos nosotros dentro de una negociación ya finalizada, lo vamos a aceptar para que no se provoquen guerras, para que no se provoquen conflictos. Porque se supone que si usted estuvo en una negociación, usted pudo participar y usted pudo decir y usted pudo hablar y usted pudo hacer lo que quiso en esa negociación. Y si hubo un caso legal, pues entonces usted pudo presentar los recursos, presentar evidencia, o sea que usted realmente fue activo, se supone. Y como nosotros hemos sido activos, nosotros deberíamos de aceptar ese resultado que nos da eso que nosotros hicimos. Límite inferior, que siempre lo que nos representan tienen que estar autorizados para hacerlo y aceptar representarnos. O sea, las dos cosas, ¿verdad? Tanto el abogado como el diplomático, como cualquier otra persona que pueda actuar dentro de este derecho internacional privado, tienen que aceptar. Primero, alguien los tiene que autorizar. Yo le doy el poder a ese abogado, yo le doy ese nombramiento a ese diplomático, lo que usted quiera en cuanto a la autorización. A alguien le tiene que decir que usted puede actuar y luego usted tiene que aceptar actuar. Tienen que dar las dos cosas, muy importante, porque usualmente nosotros solo pensamos hay que autorizarlo, hay que dar el poder. No, pero es que alguien necesita aceptarlo también, ¿sí? Entonces es muy importante ese límite inferior, que necesitamos las dos cosas, tanto darlo como aceptarlo, ¿sí? Segundo, es justamente lo que sucede en el caso que les comentaba de Colombia. En jurisdicción, principio general del derecho internacional privado de jurisdicción, tenemos el forum non convenience. Ese foro no convenience lo que nos dice es el foro no conveniente. Es latín para decir el foro no conveniente. En el foro en el cual se presenta la acción, tiene que contestar la presentación de esa acción. Es decir, yo quiero venir a negociar acá, yo quiero interponer un caso acá, yo quiero construir un puente acá, ¿sí? O sea, depende de qué es lo que estamos viendo de la acción. Entonces, primero uno lo tiene que presentar al foro y luego el foro le contesta. Lo único que le va a decir en este caso el foro es que ellos no tienen la jurisdicción para actuar sobre esa acción. No, señores, fíjense que yo que soy la Organización de las Naciones Unidas en contra de las drogas, no puedo ventilar una negociación que tenga que ver con el hambre. No me compete. No es parte de lo que yo hago. Sí.
No, señores, fíjense que la organización de, vamos a ver, de Asia, el grupo asiático de comercio, no le compete ver cosas que tengan que ver con el grupo andino de comercio. No nos compete a nosotros ver lo que ve el grupo andino, ¿sí? Y esa resolución se basa en su falta de jurisdicción. ¿Sí? O sea, no puedo verlo porque no está dentro de mi territorio verlo. ¿Sí? No puedo yo, con los recursos que tengo, actuar en eso. Porque yo soy solo de Tegucigalpa, no puedo actuar en San Pedro. Yo soy solo de Honduras, la Corte Suprema de Honduras, no puedo actuar en El Salvador. ¿Sí? No puedo hacer eso. Yo soy de las Naciones Unidas, se supone que puedo actuar en todo, pero no puedo actuar adentro de, por ejemplo, el Tíbet, porque el Tíbet ni siquiera es parte, o de Taiwán, porque Taiwán ni siquiera es parte. No tengo competencia, no tengo jurisdicción en este caso. Una de las cosas bien importantes, bien interesantes, es varias resoluciones que ha dado la Corte Internacional de Justicia, en donde Estados Unidos ha dicho que la Corte no tiene jurisdicción, porque ellos no son parte de los tratados. Ellos lo firmaron, pero nunca los ratificaron, entonces no han hecho el depósito, no son parte de los tratados. Y en ciertas ocasiones la Corte ha dicho, están en lo correcto Estados Unidos, ustedes no tienen jurisdicción, o sea, nosotros no tenemos jurisdicción sobre esto, porque no se han sometido a nuestra jurisdicción. Y en otras partes, la Corte ha dicho que no. Miren qué interesante. Y la Corte dice que no porque es, en el caso, por ejemplo, en el caso específico de Estados Unidos, que fue demandado por Nicaragua y que le tuvo que hacer una derogación bastante grande de millones de dólares, la Corte Internacional de Justicia dijo de que Estados Unidos sí era parte de ese tratado porque era uno de los tratados fundamentales para el derecho internacional. Y así le puso fundamentales, y todos los abogados quedamos así como, ¿cómo así un tratado fundamental? Si los tratados, las cosas fundamentales es en las cartas fundamentales, o sea, en la Constitución. Y nos quedamos así como pensando todos como, ¿qué habrá querido significar la Corte en eso? Y se le ha preguntado, bueno, ciertos de los jueces ya no están con nosotros, pero se le ha preguntado a varios de ellos, o se les preguntó a varios de ellos, y ellos dijeron, es que fundó eso que ellos están diciendo, de lo cual ellos no son parte, fundó Naciones Unidas. ¿Y cómo es que ellos no van a ser parte de Naciones Unidas o parte de un organismo dentro de Naciones Unidas si ellos son los que dan el financiamiento? Muy interesante, ¿verdad? Esa lógica que tienen. ¿Cómo usted va a financiar lo que no existe? Súper interesante, ¿verdad? Entonces, hemos visto que si usted no se somete a una jurisdicción, a usted no lo pueden acusar dentro de esa jurisdicción, dentro del derecho internacional. Otra de las cosas que nosotros vemos es en la Corte Internacional Criminal, que muchos le dicen Corte Internacional Penal, CCI, International Criminal Court, o sea, criminal, ¿verdad? La Corte Internacional Criminal, varios de los estados no han firmado la Convención de Roma, entre ellos Estados Unidos. Entonces, si a Estados Unidos se le acusa de un crimen de los cuales están enlistados en la Convención de Roma, pues lamento decirles que no se puede ventilar dentro de la Corte Internacional Criminal. Y la razón por la cual no se puede ventilar en la Corte Internacional Criminal es porque Estados Unidos no forma parte de ese tratado. Bien interesante, ¿no? Entonces, esas cuestiones, si ellos llegan a presentar una acción, lo que va a hacer ese foro, la Corte Internacional Criminal, China es otro de los que no pertenece, es decir, China, uno de dos, o no contesta porque no tiene por qué contestar, o contesta, que es lo más responsable de hacer, y dice, señores, ustedes no tienen jurisdicción sobre mí. Y desde que ellos dicen eso, entonces tiene que detenerse la acción y se hace un auto que se llama el foro non convenience. Límites. Nuevamente los mismos límites anteriores. La comitas gentium y la autorización y aceptación. En cuestiones jurisdiccionales tenemos la cláusula jurisdiccional. La cláusula jurisdiccional se encuentra dentro de un documento legal
No existe una fórmula predestinada, o sea, no, esto me encanta a mí cuando yo les doy ciertas clases en este aspecto y me dicen, abogada, pero ¿cómo redacto yo la cláusula jurisdiccional? Y la respuesta es, depende de lo que usted quiera hacer, no existe una fórmula. Pero es que yo he buscado y en ciertos centros de conciliación y arbitraje me salen exactamente qué poner. Sí, porque ellos le están diciendo cómo ponerlo para que vaya allí. Pero eso no necesariamente significa que así es como usted debe de ponerlo, ¿sí? Entonces no existe una fórmula predestinada, no existe un machote, no existe. En ella se destina el lugar físico donde se someterá la disputa, siendo este un foro ya establecido y que se considera permanente. ¿Cómo qué? Como un juzgado de letras, o la jurisdicción, podemos decir, la jurisdicción de Tegucigalpa, o la jurisdicción de Miami, o la jurisdicción de Turquía. O sea, usted puede poner el lugar físico. No necesariamente tienen que poner juzgado primero de letras. No, no, no. Puede poner Tegucigalpa y con eso ya estamos bien. Puede poner Miami, el condado de Dade, puede poner, que está dentro de Miami. ¿Sí? Entonces usted puede escoger esa jurisdicción. Y la cláusula puede contener otros extremos. Usualmente está atada a la cláusula de competencia, que la vamos a ver después. El límite superior es el deseo de las partes. ¿Por qué? Porque si yo estoy redactando un contrato, las dos partes en ese momento usualmente están en buenos términos, cuando yo estoy iniciando la relación. Entonces ahí es donde nosotros podemos expresar nuestros deseos. No, yo lo que quiero es que se resuelva en Tegucigalpa. Aunque todo lo hagamos en San Pedro, yo quiero que se resuelva en Tegucigalpa. Aunque todo lo hagamos en el DF, yo quiero que las cosas se resuelvan en Miami. Ahí es donde yo quiero que se resuelvan. Entonces, ahí es donde nosotros vemos el deseo de las partes. El límite inferior, muy importante, que también se redacte esa cláusula. Ahí es un trabajo meramente de abogados contractuales. Ese es otro tipo de abogados, que se dedica única y exclusivamente a realizar contratos, a redactarlos. Entonces, muchas veces, una mal redacción de ese contrato, una mal redacción de esa cláusula, nos causa problemas enormes, graves, enormes. Luego tenemos la cláusula arbitral. La cláusula arbitral existe adentro de un documento legal y solo puede ser utilizada cuando no se usa la cláusula jurisdiccional. Es decir, si yo ya utilicé la jurisdiccional, no puedo usar la arbitral. Y si yo utilicé la arbitral, no puedo utilizar la jurisdiccional. Son mutuamente exclusivos. No existe una fórmula determinada. Y en esto sí, muy clara soy. No existe, porque usted puede ponerle lo que usted quiera, inclusive de que los árbitros tiene que ser un abogado y dos ingenieros, un abogado y dos médicos, un abogado únicamente. Inclusive hasta puede decir el nombre del abogado, que usualmente eso yo no lo recomiendo porque los abogados podemos morirnos, podemos rechazar después de eso, ser parte del caso. Entonces usualmente yo les digo, no me le pongan nombres porque eso es un poquito difícil. O imagínense que estén hablando de cuestiones tecnológicas y usted ponga que el árbitro tiene que ser Bill Gates. O sea, usualmente por eso les digo yo, no pongan nombres. En ella se destina el lugar físico donde se debe someter la disputa, siendo este un foro ya establecido en donde se puede establecer esa acción, o un foro que no se ha establecido. O sea, en esta puede ser un establecido y uno no establecido. Establecido, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Miami, Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio de Nueva York. Sí, o sea, yo escojo, ese ya está establecido. Obviamente, no necesariamente va a ser permanente, porque eso se puede cambiar, pero obviamente sí está establecido. Y luego esa segunda parte que es y que se puede establecer. O sea, yo lo único que quiero es que sea un abogado y dos, no sé, profesores, porque estamos hablando de cuestiones de un contrato de servicios profesionales del profesorado.
¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas yo puedo establecerlo diciendo cuál es la configuración que yo quiero. La cláusula puede contener otros extremos y usualmente está atada a la cláusula de competencia. Límites igualitos a los de la cláusula jurisdiccional. El deseo de las partes y la redacción adecuada de la cláusula. Luego tenemos el dépeçage. El dépeçage es un principio que nosotros lo vemos mucho, que nace en Francia. Sin embargo, es más utilizado en los sistemas normativos, externos coercitivos, occidentales comunes. Ahí es donde más se utiliza el dépeçage. El dépeçage literalmente lo que significa es pedacear o cortar entre partes. Esto es lo que significa dépeçage. Es parte de la cláusula jurisdiccional o arbitral. Miren qué interesante. Y la cláusula dispone que diferentes partes del contrato se regirán por diferentes disposiciones jurisdiccionales. Y ahí es donde muchas veces me quedan viendo con cara de what mis alumnos y me dicen, ¿cómo así, abogada? Ok. El mejor ejemplo que podemos tener en donde podríamos aplicar el dépeçage es justamente en las cuestiones de los hospitales móviles. Se construyen en Turquía. Esa puede ser una jurisdicción. Se hace el recibo, que es lo único que sabemos que tenemos, en Miami. Esa es otra jurisdicción. Se tiene que hacer la entrega en Honduras. Esa es otra jurisdicción. Va a estar en alta mar esos bienes. Esa es otra jurisdicción. Entonces yo puedo decir, para cuestiones que tengan que ver con la construcción adecuada del hospital móvil, se va a someter a la jurisdicción de Turquía. Para cuestiones que tengan que ver con el desembolso del dinero, la recepción del dinero, todo lo que tenga que ver con el pago, va a ser en Miami. Para lo que tenga que ver con la entrega y posterior construcción de estos hospitales móviles, la jurisdicción va a ser Honduras. Para lo que tenga que ver con los seguros de Turquía hasta Honduras, nos podemos someter, por ejemplo, a la jurisdicción de Noruega o a la jurisdicción de Finlandia. Estoy pensando en los bancos, a la jurisdicción de Nueva York. Depende de dónde fue que sacaron ese seguro, ¿no? Entonces, esas cosas nosotros podemos irlas pedaceando. Es decir, para una cosa voy a ir a un lugar, para otra cosa voy a ir a otro lugar, para la tercera cosa voy a ir a otro lugar, para la cuarta, la quinta, la sexta voy a ir a otro lugar. Entonces, esas cosas yo las puedo hacer por medio del dépeçage. Límite superior, el deseo de las partes, inferior, redacción de la cláusula. Nuevamente, aquí estamos hablando de algo meramente legal. Les recomiendo usualmente que cuando vayan a hacer contratos, vayan donde un abogado que haga contratos. No todos los abogados somos iguales, no todos sabemos redactar, no todos somos expertos en lenguaje. Es más, usualmente yo hago esa prueba con los abogados cuando les digo, disculpe, ¿y qué lenguaje va a utilizar en este contrato? Y me quedan viendo así como, ¿qué fue lo que me dijo? Ah, pues yo ya sé que ese no es una persona que sabe hacer contratos ni una persona que sabe hacer tratados. Si usted no sabe lo que significa la palabra lenguaje, entonces no sabe. Punto. Así de sencillo. El lenguaje es qué es lo que dice exactamente ese texto. Eso es lo que significa. No significa inglés, no significa español. Esa es otra que me contestan. ¿Y en qué lenguaje voy a usar para este contrato? Español, me dicen, y yo quedo así como, no, eso no tiene nada que ver. El lenguaje desde el punto de vista legal es lo que dice el documento. Que ahí diga Miami, que ahí diga España, que, o sea, todas esas cosas, eso es el lenguaje. Que haya un punto, que haya una coma, que haya un punto y coma, que todo eso. ¿Okay? Entonces, por eso es que les digo yo usualmente cuando vamos a hacer contratos, especialmente si son contratos grandes, de compraventa, de hospitales móviles, utilicemos un abogado que nos asesore, que sea especialista en lenguaje, ¿sí? Luego tenemos los criterios de definición que son conocidos como la competencia, que también les decía yo son conocidos como el procedimiento. Lo primero es la jurisdicción, que eso significa un lugar. Lo segundo es la competencia, que eso lo que significa es el tema, ¿sí?
que usualmente el procedimiento, que así es como lo llaman también otros juristas, nos define también el tema. La primera cláusula que tenemos es la cláusula de competencia, esa que mencionamos 2 veces anteriormente. La cláusula de competencia está dentro de un documento legal, o sea, no subsiste por sí sola. No existe una fórmula predestinada. En ella se destina el tema que se ventilará dentro de un lugar físico donde se someterá la disputa. Sí, y este foro, como les digo, puede ser establecido o por establecerse, o puede ni siquiera mencionarse. Así de sencillo. La cláusula puede contener otros extremos y usualmente está atada a la cláusula jurisdiccional o al arbitral. ¿Ok? Usualmente están atadas. Así es como yo lo he visto muchas veces, atadas. Entonces la cláusula de competencia no solo es que la vemos desde un punto de vista específico legal, arbitral o jurisdiccional. También lo vemos dentro del punto de vista de la negociación. La cláusula de competencia es justamente aquello que nos dice, voy a ir a, vamos a ver, a la Organización de Naciones Unidas para Drogas y Crimen para hablar acerca de cómo combatir el narcotráfico. ¿Sí? Entonces, combatir el narcotráfico le toca a ellos. ¿Combatirlo en Honduras le toca a ellos, sí o no? Y esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, primero es el tema, ¿le toca a ellos? Segundo es la jurisdicción, le toca a ellos. Esas 2 cosas tienen que verse. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos de que Honduras es parte o no parte de un tratado. Ahí les estaba comentando anteriormente acerca de ciertas disposiciones de sucesiones, de las herencias. Honduras ha firmado ciertos acuerdos que tratan sobre las sucesiones. El más conocido de todos es el Código Bustamante, que si me preguntan a mí no es algo que deberíamos de estudiar, pero sí es algo que podemos tener de referencia. El Código Bustamante es el Código de Derecho Internacional Privado, sin embargo, no está firmado por muchos estados, no está firmado por nuestros mayores socios comerciales y mucho menos que está firmado por donde están la mayor cantidad de hondureños, Estados Unidos. Estados Unidos lo firma y nunca lo ratifica y mucho menos lo deposita. Y inclusive cuando lo firmó hizo una reserva que básicamente invalida todo, todo lo ahí dicho, ¿verdad? Tampoco España no es parte del Código Bustamante y ahí es el segundo lugar donde hay la mayor cantidad de hondureños. Y ningún país europeo, debido a que el Código Bustamante solo era una cuestión de América, entonces ningún país europeo y ningún país asiático son parte del Código Bustamante. Entonces, por eso les digo yo, dejémoslo de nota al pie de página, no lo hagamos el énfasis central. ¿Qué sucede con estas cuestiones en donde yo tengo un tema, como es las cuestiones sucesivas, y tengo una persona que tiene bienes y que tiene dinero y que tiene relaciones, inclusive un hijo que es gringo, un hijo que es hondureño? Eso es bien común inclusive en personas que ni siquiera tienen mucho efectivo, tener un hijo que sea hondureño y tener un hijo que sea extranjero, que sea de Estados Unidos. Es lo más común, estamos en un mundo globalizado, tenemos que entender esa parte. Y el movimiento de personas es lo más normal del mundo. Si antes en Grecia y Roma se daba, ahora imagínense con tanta facilidad que hay, cómo se puede dar. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en la cláusula de competencia, decir, las cosas que atañan a mis bienes, vamos a ver, mis bienes materiales, las vamos a ventilar en tal jurisdicción. Las cosas que atañan a la guardia y custodia de los hijos menores, si es que yo me paso a mejor vida cuando todavía están menores, se va a someter a la jurisdicción de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, cuando decimos eso, estamos diciendo qué tema es el que yo voy a someter a cuál jurisdicción. Justamente muy relacionado con eso del depesage, ¿no? El depesage que nos dice pedacear. Puede ser que yo lo haga de una manera muy extensa o puede ser que yo lo haga de una sola manera. En cuanto al tema, yo puedo decir todo lo que se derive de este contrato se tiene que ventilar dentro de un juzgado civil. ¿Okay? Entonces yo lo que estoy diciendo es, a mí no me pueden acusar criminalmente por algo que sucede en este contrato.
¿ok? Entonces esas cosas yo las puedo hacer también. O esto se va a ventilar dentro de un foro de negociación que tenga que ver con cuestiones de salud y no con cuestiones de combate coercitivo al tráfico de drogas. Esas son cosas que yo puedo hacer, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? Nuevamente, el superior es el deseo de las partes y el inferior es la redacción adecuada de las cláusulas. Luego tenemos el depesage en cuanto a la competencia. Ahí, cuando nosotros hacemos un depesage, usualmente está unido la jurisdicción y la competencia. Por eso es que en el depesage, cuando se los expliqué la primera vez, les dije, en cuestiones de la construcción vamos a ir a Turquía. O sea que yo estoy diciendo la competencia, el tema es la construcción y la jurisdicción sería Turquía. ¿Sí? Entonces, en cuanto al tema de tal cosa, vamos a ir a la jurisdicción de tal cosa. Entonces, el depesage, usualmente cuando hacemos depesage, está en las dos cosas, tanto en la jurisdicción como en la competencia. Y exactamente los mismos límites. Luego tenemos la competencia, el principio internacional en derecho internacional, el principio moderno en el derecho internacional privado, que es la Lex Fori. La Lex Fori lo que significa es la ley del foro. Y cuando hablamos de la ley del foro, lo que estamos diciendo es que la ley que debe de seguir el foro tiene que ser una muy específica. Eso puede ser por tradición, eso puede ser por una razón legalmente impuesta, o eso puede ser por una disposición contractual. Ejemplo. Tradición. Yo puedo decir que les voy a dar un ejemplo de Estados Unidos, porque esto sí se da en Estados Unidos. Existen ciertos tribunales que son tribunales que ellos llaman los tribunales aborígenes. También existen tribunales religiosos, como por ejemplo los tribunales que hay en ciertas comunidades conservadoras como las Amish o como las judías dentro de Estados Unidos. Aquí no se da tanto eso y cuando se da no tiene validez enteramente jurídica. Pero en Estados Unidos sí se da y tiene validez jurídica a nivel de primera instancia. ¿Qué es lo que sucede con estas actuaciones? Por tradición, ellos tienen que imponer una ley especial. Ejemplo, cuando estamos hablando del caso de los tribunales judíos, existen ciertos tribunales judíos, uno muy grande que existe en Nueva York justamente, en donde por tradición usted lo que tiene que imponer es en primer lugar el Torah, en segundo lugar las disposiciones rabínicas y en tercer lugar usted impone la ley local. Entonces cuando ustedes miran cosas dentro de esta comunidad, hubo un caso bastante sonado que fue acerca de unas violaciones sexuales que hizo un muchacho. A él le hicieron primero que todo pedir disculpas en público, en la plaza pública, hicieron una reunión y él tuvo que pedir disculpas por sus actuaciones. Segunda cosa que tuvo que hacer fue trabajo forzado a favor de la comunidad, y cuando les digo trabajo forzado, va desde barrer, porque tuvo que barrer el centro comunitario y tuvo que barrer el parque central, así como hacer mejoras a las casas de sus víctimas. O sea que él, sin saber construir, tuvo que aprender a construir, ¿verdad? Y tercero, lo metieron a un centro de rehabilitación para entender por qué él hizo lo que hizo. O sea que nada de eso es algo que nosotros miramos que la ley dispone, porque lo primero que ellos aplicaron fueron sus principios rabínicos en la solución de este caso. Muy interesante, ¿no? Luego tenemos los cherokees, por ejemplo, que tienen sus propias cortes. Usualmente son cortes que son regidas por los principios viejos de ellos, los principios cherokees. Entonces, por ejemplo, la mamá todavía no tiene custodia de los hijos. En ciertos lugares de los cherokees solo el papá tiene custodia de los hijos. En ciertos lugares de los cherokees el medio ambiente puede demandar, o sea que ellos tienen un procurador del medio ambiente que demanda a favor del río tal cosa. Okay, entonces ese tipo de cosas nosotros no es que la nación cherokee está demandando porque algo le pasó al río. El río está demandando por algo que le pasó al río. Okay, entonces ese tipo de cosas es por cuestión de tradición que se hace.
Luego tenemos la razón legal, que eso significa si yo soy un juzgado de letras primero de lo civil de Francisco Morazán, yo tengo que regirme obligatoriamente por la ley de Honduras. Yo no puedo estar diciendo que yo me voy a regir por la ley de Miami. No debería de ser así. Y si soy un juzgado de letras de lo civil, tengo que hacer uso de la ley civil, ¿sí? Y luego tenemos otras disposiciones contractuales. Y esas otras disposiciones contractuales pueden ser, por ejemplo, qué ley va a aplicar el arbitraje, el panel arbitral. ¿Vamos a aplicar la equidad? ¿Vamos a aplicar la ley de Honduras? ¿Vamos a aplicar la ley de otra jurisdicción? Eso depende de lo que diga el contrato, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? El superior es la justicia. Lo que queremos es tener justicia. Y la inferior es el pie de la ley o la conservación de la ley. Entonces, muchas veces usted va a ver que ciertos patrones fácticos dan resultados distintos. Y eso es en aras de la justicia. Pero también vamos a ver que existen ciertos jueces, ciertos magistrados, ciertas justicias, que justicia se le llama a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, actúan de acuerdo a la conservación de la ley. Es decir, que ellos dicen, la ley dice esto y yo tengo que hacer esto. Yo no me voy a poner a extrapolar o a hacer cualquier actuación ultra petita, más allá de lo pedido o peticionado. Entonces tenemos algunos que son bastante novedosos en sus sentencias y usualmente esos los que están dentro de su mente, actuando de acuerdo a la justicia. Y luego tenemos a otros que lo que están haciendo es aplicando la ley tal cual está escrita, ¿sí? Luego tenemos la ley causae. Eso lo que nos habla es sobre la ley escogida o el choque de valores. La ley que escoge el foro para resolver o para enaltecer dentro de una sentencia. Y con ella se resuelve la acción. No siempre se sabe cuál es la ley escogida por el que va a tomar la decisión. Usualmente no lo sabemos, intuimos. Puede ser que lo lleguemos a conocer a medio proceso porque vemos que ya las resoluciones están saliendo de cierta manera. Puede ser que ese chair y co-chair o en cuestiones de negociación, el presidente de la sala, que él tenga una línea, pero nosotros no la miremos hasta que ya estamos en medio de la línea. O por ejemplo hasta ahí al final, cuando ya está la última resolución. Y entonces a veces nosotros no lo vamos a saber, sino hasta el final, hasta que ya está la sentencia, hasta que ya está la resolución final. Y nosotros lo que tenemos que hacer pues obviamente es luchar y justificar porque es lo que nosotros deseamos, por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros queremos hacer dentro de esa instancia. Y entonces ahí nosotros vamos a ver que existe un choque, que no pueden existir las dos a la misma vez. Ejemplo de algo que estamos viviendo en estos momentos. En estos momentos todavía nosotros seguimos con circulación limitada. Solo podemos salir en ciertos días. Entonces, ¿yo tengo libertad de circulación? Supuestamente sí, es parte de los derechos no solo constitucionales, sino que derechos humanos que yo tengo. Pero además de eso tengo el derecho a la vida. Y entonces esos dos derechos entran en acción y uno de ellos es el que va a tener que ganar. Y según no solo el gobierno de Honduras, sino que el gobierno de California, el gobierno de Nueva York, el gobierno de ciertos otros lugares como Michigan, Minnesota, entran en choque esos dos y el que gana es la vida. No es la libre circulación, es la vida. ¿Ok? Entonces entraron en choque y ellos escogieron cuál va a ser la ley que ellos van a favorecer en esa acción. Y tanto el Poder Ejecutivo de Honduras como el Poder Ejecutivo de California, como el Poder Ejecutivo de Michigan, como el Poder Ejecutivo de Nueva York, como el Poder Ejecutivo de España. O sea, ustedes vayan al lugar que quieran y pueden ver este problema del COVID que estamos a nivel mundial. Hay un choque y la libre circulación es la que pierde y la que gana es el derecho a la vida. Límites, nuevamente la justicia y el pie de la ley. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de la justicia estamos hablando de hacer lo mejor para la mayor cantidad de gente
que en el caso de, claro, de la libertad de circulación y la vida, pues muchos han razonado de que el derecho a la vida lo que necesita es que nosotros dejemos de circular. Y si dejamos de circular, entonces van a parar los casos de COVID. ¿Sí? Entonces la vida es la que va a tener, o sea, el derecho a la vida de todos está por encima de la circulación. Eso es lo que hemos decidido que es justo, ¿sí? En muchas jurisdicciones. Y luego tenemos los que están actuando de acuerdo al pie de la ley, a la conservación legal. Ahí podemos mencionar al gobernador de la Florida, el Poder Ejecutivo de la Florida, el gobernador de la Florida, que él ha dicho, han aumentado los suicidios, la gente se está muriendo de hambre literalmente en la Florida, cuando eso no era algo que se hablaba mucho. Han caído a la pobreza más de 200,000 Floridians, o sea, los ciudadanos de la Florida. Tengo mayor personas que están enfermándose y si ellos se enferman, o sea, enfermos de desnutrición, enfermos de problemas gástricos, enfermos de dolores de cabeza, si usted ya está en una condición vulnerable, es más fácil que le dé COVID. Y entonces él hace ese razonamiento y dice, además de eso, según la Constitución de la Florida y según lo que nosotros tenemos que cumplir a nivel interno, nosotros no tenemos ninguna disposición que pare de funcionar solo porque hay COVID. No existe. No existe esa disposición en la Florida. Punto. Entonces yo voy a hacer lo que está de acuerdo a mi ley. Y lo que está de acuerdo a mi ley es que yo lo que tengo que hacer es permitir que los negocios sigan funcionando, permitir que la gente no se quede sin empleo, incentivar a que la gente siga contratando. Eso es lo que yo tengo que hacer. Mejorar el seguro de salud. Y si se fijan, algo bien interesante es que usualmente nosotros históricamente hemos visto que los viejitos se van a la Florida. Y la mayor cantidad de viejitos no se han muerto en la Florida. La mayor cantidad de viejitos se han muerto en Nueva York, donde está cerrado, donde dijeron que querían preservar la vida. Ahí es la mayor cantidad de viejitos que se han muerto en Estados Unidos. ¿Por qué? Por disposiciones tales como nadie puede entrar y salir de los asilos de ancianos a menos que el Estado así lo autorice. Y el Estado autorizó que los pacientes de COVID podían entrar a los asilos de ancianos y todos sabemos que los ancianos son muy susceptibles. Entonces se enfermaron de COVID y se murieron. Qué triste, ¿no? Entonces eso está en algún lugar que diga que el gobernador de Nueva York puede meter a enfermos a un asilo de ancianos. En ningún lugar está ni prohibido ni permitido. Entonces él está actuando de acuerdo a lo que él considera que es la justicia. Eso es lo que él está haciendo. Y luego tenemos a gobernadores como el de Florida que dice, no, yo tengo que conservar lo que la ley dice. Y la ley dice que cuando hay enfermedades, lo que tenemos que hacer es tener mejores seguros de salud. Entonces yo lo que tengo que asegurar es que hayan mejores seguros de salud. Pero ustedes pueden circular libremente, ustedes pueden tener su negocio, sean responsables. Díganle a la gente que llega a su negocio que se ponga máscara, pongan ahí una pancarta que diga máscaras y guantes si quieren, no hay problema. Pero yo no puedo tener gente desempleada, yo no puedo tener gente en la calle, gente sin casa, gente que no puede pagar su renta, gente que no puede pagar su hipoteca, que se quedan en la calle y que le quede ese montón de dinero a un montón de bancos. ¿Para qué? ¿Para qué? Un montón de propiedades, ¿para qué quiere un banco todo ese montón de casas? Pregunta del millón, ¿verdad? Entonces, uno conserva la ley, uno conserva y va de acuerdo al pie de la ley, y el otro lo que hace es querer imponer su idea de justicia. Las preguntas las evacuaremos en la siguiente clase y cualquier cosa que ustedes miren que les ha creado duda en cuanto a estos principios, por favor evacúenla, ya sea en el tiempo de clase o por medio del chat. Gracias por acompañarme y los espero en otra entrega de estos videos de Derecho Internacional Privado.